Les damos la bienvenida al siguiente panel. Es una mesa redonda. El título es La traducción en un género en crecimiento, novela gráfica, historieta y cómic. Los participantes son Laura Cariola, Martín Casanovas y Rodrigo Díaz. Y Nicolás De Lucci no pudo venir por cuestiones de salud, así que va a moderar Federico Cristante, traductor literario y técnico científico del Juan Ramón Fernández, traductor editorial y miembro de la comisión directiva de la ATI. Les damos la bienvenida. Hola, hola. Bueno, me presentó Daniela de Betancourt y ya la voy a presentar yo ahora a ella. Bueno, procedo a presentar a los aquí presentes. Empiezo con Rodrigo Díaz, allá en la punta. Rodrigo Díaz se dedica a trabajar con editoriales relacionadas al ramo de la historieta desde fines de los años 90. Participó con artículos, charlas, organización de eventos y edición en general para diversos medios. También colaboró en el diseño gráfico y la edición de varios libros para el catálogo de Domus y Moebius Editora. Desde 2011 trabaja como traductor de cómics para Omnipress en marcas de Marvel Comics, Cartoon Network, Dark Horse, el universo de Star Wars y actualmente las licencias de DC Comics, Valiant y algunas series independientes. Completó los cursos de idioma inglés y portugués en el CUI de la UBA. Martín Casanova, el señor del medio, es editor, traductor y diseñador gráfico. Sus primeros pasos en el mundo editorial comenzaron con la creación de su propio sello, Domus Editora, donde coordinó la célebre revista Comiqueando y publicó autores nacionales como Francisco Solano López y Lucas Varela, entre otros. Actualmente se desempeña como director de arte en Omnipress, aunque ocasionalmente se permite traducir, como fue el caso de las ediciones nacionales de Animal Man, Doom Patrol, Batman, Avengers y Wolverine. Laura Cariola, por descarte. Laura Cariola es traductora técnica científica y literaria, egresada en 2010 del Lengüitas Spangenberg. Ejerce la profesión hace casi 7 años y hasta ahora incursionó en traducción técnica, editorial de videojuegos y webcómics. Hace más de 2 años se dedica exclusivamente a webcómics y videojuegos. Colabora en la ATI desde hace 7 años y es miembro de su comisión directiva de hace 3. Cuando no está traduciendo, se especializa, lee, se dedica a su huerta orgánica, y rescata gatitos. Juro que dice esto acá. Bien. Esta mesa es... voy a sacar los lentes. Básicamente esta mesa tiene como objetivo hablar un poco de un rubro editorial que es bastante de nicho, si se quiere. Más allá de que pueda tener una buena masa lectora, que hay unos cuantos, se les ve. Y bueno, nos interesa hacer por ahí un contraste en lo que es la traducción, editorial, como lo que puede ser la traducción de webcomics. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Y bueno, para eso contamos con gente de los diversos rubros, ¿no? Así que bueno, yo me voy a usar el machete que tenía Nico De Lucci, que realmente era la persona ideal para moderar esta charla, porque sabe muchísimo el tema. Así que bueno, tengo un machete. Me voy a caer. Andás viéndolo, me voy a caer. Bueno. Qué bueno que no sale en YouTube ni en ningún lado. Sí, me están filmando. Está siendo filmado. O sea que además de todo lo que dijeron de mí, es el payaso de Lati que se cayó en la... Bien. Empezando con las notas de Lucci. ¿Qué es un cómic? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cómics? Estos están funcionando, ¿no? Bueno. Hola. Bueno, me toca hablar de qué es el cómic. Bueno, básicamente es como la superposición. Todo el mundo creo que ha visto en algún momento alguna imagen con globitos y todo este lenguaje maravilloso que se ha creado y desarrollado en gran parte en el último siglo, gracias en parte a las posibilidades de reproducción que daban las nuevas imprentas modernas, y que bueno, que terminó convirtiéndose en el hogar de creaciones fantásticas que hoy en día vemos trasladadas al cine y a la televisión y a muchos medios, cosas que digamos
se convirtió como en la mina de donde se sacan las ideas actualmente para la cultura pop. Así como Nicho, acá en Argentina, tuvo una historia muy interesante y muy rica, tenemos un pasado muy rico en historietistas y tenemos un mercado muy, muy interesante, hasta que las diversas crisis económicas se lo fueron comiendo con el tiempo, pero seguimos teniendo muchos grandes historietistas que en estos momentos se están desarrollando en otros mercados, en mercados más grandes como el francés, el franco-belga o el norteamericano. Pero bueno, el cómic básicamente es esto, es la juxtaposición de imagen y texto para crear una narración, una narrativa. Y en esto, bueno, hay todas las posibilidades que brinda este aspecto por el lado del arte y por el lado de que da las posibilidades narrativas y estilísticas y literarias que dan la posibilidad de tener una cantidad de texto que tiene que ser más acotada que en la prosa, pero que se puede valer de la imaginación ilimitada de un catálogo de artistas muy, muy grande que se dedica a esto. Yo estoy de acuerdo con él, no tengo más para agregar. Pero bueno, esto muy bueno lo que vos mencionabas. La historieta hoy en día no es tan exitosa en papel como lo es en el cine. Por ahí uno cree que porque Marvel lanza una película que tiene una recaudación de $1.000 millones, el cómic no acompaña. A veces algún distraído que sale de ver la película va a buscar un cómic, pero a veces se encuentra con una sorpresa porque el cómic quizás no es tan abordable como una película. El cómic por ahí requiere que tengas un conocimiento previo, sobre todo con las series de las películas más conocidas. En los que trabajamos en cómic nos encantaría que la historieta vendiera al nivel de lo que son las películas, pero bueno, no pasa. Hoy en día es un sueño. Y creo que casi todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque nos gusta, porque nos encanta la historieta, no porque creamos que porque hay un nicho es una oportunidad laboral espectacular. Yo, por lo menos en mi caso personal, fui lector de adolescente de todas estas historietas que estamos publicando hoy y para mí es como el sueño del pibe. Bueno, hablando del qué es, sí. Volviendo a eso, a diferencia de los cómics impresos, un webcómic es una historieta, ya vuelvo a la palabra en español para que no se confunda, que está publicada en la web. De hecho también hay aplicaciones, pero bueno, se publica en la web y la mayor diferencia que hay con el impreso es la distribución. Esto es vertical y lineal, no pasas de página y eso, bueno, hay artistas que juegan con eso para lo bueno y para lo malo que tiene. O sea, lo bueno que tiene que girar la página es el suspenso y lo bueno que tiene la verticalidad es que pueden hacer imágenes que continúan y continúan y continúan y continúan. Pero volviendo al concepto inicial, es una juxtaposición de imágenes artísticas con un diálogo, una trama y una historia, por supuesto, que se desarrolla. Podríamos agregar a eso, a esto que decís vos, el tema de la, ¿cómo es? Se me fue la palabra. De la periodicidad. No era una palabra fácil. Pueden ser más periódicos, depende de la decisión de cada artista. Otra diferencia es que puede agregar sonido. Hay artistas que agregan música para ambientar lo que está ocurriendo. Eso es algo novedoso, llamémoslo, y original, que no todo el mundo lo elige, pero que agrega a la historieta. Ya estamos hablando igual de un medio, digamos, audiovisual, ¿no? Como que estamos en el linde. De momento sí, hay artistas que incluyen onomatopeyas también, que incluyen sonidos, pero no es tan frecuente. Mira. Bien. Bueno, veníamos hablando, otra de los tips que me deja Delucci. Lo voy a mencionar mucho, pues ya que no pudo venir y es una lástima. Él hablaba de los medios. Acá Lau nos explicó lo que es un webcómic. Un cómic, digamos, editorial es básicamente un libro en físico, ¿no? ¿Ustedes están editando en formato revista? No.
No, en Argentina el formato revista es un formato en desuso. Una revista tiene poca vida útil, se degrada muy fácil, en el kiosco se destruye, te lo devuelven prácticamente invendible. Y aparte hay una cuestión también que por ahí se escapa al lector, que es que la editorial tiene un problema cuando empieza a crecer su fondo de catálogo, que es el almacenamiento, digamos, el depósito. Y 5 revistas que se recopilan en un libro ocupan más espacio que un libro, porque las tapas van sumando espesor y cuando multiplicás eso por 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares, tenés que las revistas ocupan mucho más espacio que cuando se recopilan en el libro. Eso con el tiempo nos fuimos dando cuenta que los lectores iban volcándose más al libro y preferimos ya directamente publicar casi exclusivamente libros. Claro. Así sea, TPB es... Sí, el tomo recopilatorio. Claro, tomo recopilatorio, tapa blanda o sea tapa dura. O sea, de cualquier manera conviene el tomo recopilatorio. Bien. Pasemos a lo que es el tema de traducción. Tenemos acá el contraste, digamos, webcomic, traducción editorial. Vos, tu punto de vista como editor, ¿qué nos pueden decir de lo que es la traducción en sí? Rodrigo. La verdad es que es maravilloso poder hacer esto. Yo soy un apasionado personalmente del cómic desde muy chico y a partir de los 20 años me encontré, por suerte o por fortuna o por rebote, involucrado en un montón de circunstancias diferentes, todas relacionadas con la historieta, por suerte, digamos, desde los años 90, que fue como el gran boom nuevo, el último, del cómic norteamericano, en particular acá en Buenos Aires y en Argentina. Y cuando surgió la posibilidad, me acuerdo ya por 2011, nosotros éramos socios en un estudio de diseño y además editábamos en la editorial Domus, trabajamos en colaboración, algunas colaboraciones, y Martín me propuso ayudarlo con esto. Era algo más de lo que hacíamos, pero era algo increíble, jamás me hubiese imaginado que podría llegar a hacerlo, y a lo cual me beneficiaba también tener ciertos conocimientos en tema de maquetación. Y esa flexibilidad del conocimiento del idioma de los personajes como para empezar a traducir allá por el 2011 Amazing Spider-Man me había tocado. Fue hermoso y fue creciendo. Bola de nieve, cada vez más. Y la verdad que, digamos, yo creo que, todos ustedes ya más o menos se dedican a esto, saben exactamente cómo es. El tema no es extremadamente complejo, es leer en el idioma original, entender lo que se dice, trasladarlo de un modo que más o menos se entienda, hacemos lo posible, para el lector en general, y con las vicisitudes naturales que tiene el medio, que al ser un nicho y hacer algo en términos del cómic norteamericano, siempre hablo yo, que es como el lugar en donde más me desarrollé. Tiene mucha información que ya viene cargando desde décadas anteriores, de los 70, 80, 60, a veces hasta los años 30. Y hay que no necesariamente tener un conocimiento enciclopédico, pero sí tener cierta noción de, por lo menos, por dónde hacer la búsqueda en Google para saber de qué están hablando, si están hablando de algún tema en particular, o cuando surge un término medio raro, siempre hay que buscarlo. Porque, también es un medio que no te perdona. Con razón, digamos, es una responsabilidad muy grande y es un medio que la gente le toma mucho cariño y que se lo toma como bandera, y eso está perfecto, nosotros todos venimos de ahí. Pero la verdad es que es algo muy divertido de hacer. Es básicamente leer historietas y trasladarlas al lenguaje. Y con todas las cosas lindas y feas que puede tener, digamos, que vengan intrínsecas en el texto, digamos. Siempre hay libros con los que la vamos a pasar mejor, libros con los que no vamos a pasar peor. Pero la verdad que es maravilloso levantarse y decir, en un día malo tengo que traducir qué dice Deadpool hoy, qué sé yo. No, pero la verdad que está bueno. Sí, por favor. Sí, te puedo preguntar algo.
como vos decís, que tiene un montón de historia y un montón de cosas ya sentadas hace décadas. Si hay, imagino que debe haber, yo pienso en las onomatopeyas y en formas de traducir ciertos giros o ciertas cosas que ya están asentadas, como que ya son así. No hay mucho lugar para... No me refiero a innovar, no hablo de la parte creativa, sino como que si pones otra cosa ya van a decir, che, pero como que ya suena raro, ¿no? Pienso en las onomatopeyas más que nada, es así. Sí, en general con el cómic norteamericano está bastante establecido el código y de hecho si nosotros le cambiamos o castellanizamos algunas de las onomatopeyas quedan medio raras, pero las cosas así que retocamos del original es a veces ponerle el signo de admiración que abre, que en inglés no se usa, digamos, y básicamente eso. En otros idiomas debe ser mucho más difícil, pero todos vimos la serie de Batman y las onomatopeyas usadas como código, digamos, claro. Es algo que ya está naturalizado en gran parte del público y si no, bueno, es blam y boom, digamos, no mucho más claro. que eso. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en las plataformas donde trabajamos, donde trabajo yo con otros colegas, en general es más como una especie de publisher. Entonces, los artistas pueden ser de cualquier rincón del mundo, puede ser cualquier artista incipiente o no. Entonces, hay mucha más libertad con eso y con las onomatopeyas. Yo no te puedo explicar lo que hacen. Hacen lo que quieren, literalmente hacen lo que quieren. Entonces, lo malo de eso es como que no tenés a dónde recurrir para decir esto cómo hacerlo. Lo bueno es que si el artista, el original, hace lo que quiere, bueno... Yo también, casi. Ejemplos, por favor, ejemplos. Yo hablo mucho con onomatopeyas en mi vida real. Hay gente que me conoce y puede dar fe, como fium fium, frum frum, el chan, que ponen doom y vos pones chan. Ahora no se me ocurre ninguno. Pero no te podemos ir con cartelitos para hacer las onomatopeyas, así que las tenés que usar. Yo me preguntaba, vos qué opinás del tema, como editor, digamos. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Hay mucha camaradería, no sé si se dieron cuenta. Volviendo al tema de las onomatopeyas, yo trabajé haciendo... no la traducción, sino aplicar la traducción a un webtoon y era a veces desesperante el tema de las onomatopeyas y cómo traducían todo y los webtoons son JPGs, o sea que hay que modificar y retocar todo el fondo porque no ocupa lo mismo la onomatopeya en español que en inglés, que es una pesadilla, divertida pero no deja de ser una pesadilla. Nosotros, en cambio, en OVNI no solemos traducir las onomatopeyas cuando representan un sonido. Por ahí sí, a veces es una licencia artística, la onomatopeya es una acción. La que siempre me acuerdo es slice. Claro. Que no es el sonido de una espada cortando, está diciendo corta. Entonces, a veces tenemos que ponerle corta. Pero la gran ventaja que tienen los cómics en los que trabajamos nosotros es que todo está separado. El dibujo de la onomatopeya, del globo, del texto. Eso nos da mucha libertad para, como obviamente todo el mundo lo sabe, el texto en inglés generalmente siempre son menos caracteres que en español. Claro. Entonces nos obliga a retocar prácticamente todos los globos. Y al ser vectorial es mucho más fácil de hacerlo. Cuando decís que están separados, te estás refiriendo al archivo, digamos. Claro. Archivo. Vienen en diferentes layers, en diferentes capas, y está todo independiente. Salvo los cómics que son muy viejos, que es todo lo mismo. Claro, está escaneado y arreglado. Claro, pero lo que yo había visto en los webtoons era que en general solamente el texto está separado. Después, o a veces borran el globo y le ponen el texto arriba y queda separado. Sí, bueno, una de las mayores diferencias también es que, bueno, muchos de los webcomics que hacemos vienen del coreano y el coreano tienen, no voy a hablar de cosas que no sé, pero según tengo entendido, el coreano verbaliza un montón de acciones que están presentadas en el dibujo como una onomatopeya y en español no te queda más que usar verbos. Por ejemplo, con el slice, yo a veces pongo sas.
y ves la acción porque por suerte tenés el apoyo de la imagen, pero a lo que me refiero es justamente al ser mucho más joven, es un nicho que está hace un par de años, 3 años empezó a llegar al mundo hispanoparlante del webcomic. Podés poner corta o puedes poner SAS y no hay nadie que te va a decir no, porque en Batman se pone SAS, en Batman se pone corta. Eso es como lo bueno y lo malo, me parece. Por eso preguntaba sobre eso. Sí, de hecho diría que no necesariamente comparte público el lector de webtoon con el lector de cómic, sería raro. Sí, salvo que sea alguien que tenga un gusto muy variado, que debe haber gente allá afuera. Hay mucha sectorización también en lo que es el público de cómics. Pero bueno, no nos metamos en ese tema. Sí me interesa hablar un poco, hablando de esto de las onomatopeyas y demás, no puedo dejar de caer en lo que es la variedad lingüística. Acá particularmente en Argentina hay diversas editoriales, o hubo diversas editoriales a lo largo de la historia, con diversas políticas. Ahora, nos van a hablar ustedes de lo que hace Unipress y nos dirás vos qué es lo que haces vos. Sí, no sé si te referías a esto, pero nosotros en general los cómics que son licencias tipo superhéroes los traducimos a un lenguaje neutro, por llamarlo de alguna manera, si existe realmente el neutro. Y yo entiendo que en el manga, por ejemplo, está mucho más acostumbrado a que sea argentino, ¿no? Algunos le llaman porteño incluso. Pero a nosotros en lo personal, que por ahí crecimos leyendo historietas mexicanas o que se traducían por ahí en Centroamérica, o veíamos series en la televisión que estaban dobladas, nos acostumbramos a ese registro. Y por ahí hay muchos lectores jóvenes que leen manga, no lo soportan eso, lo detestan. A mí en la persona, por ejemplo, que ahora que Netflix agregó subtitulado argentino, me parece odioso. Pero es una cuestión muy personal esa. Incluso también tienen doblaje en argentino. Y a mí me choca un montón, pero viene del bagaje que tiene uno atrás. Sí, hay toda una discusión de años, ¿no? de políticas de traducción, no hablando exclusivamente de cómics, sino, como decís vos, de películas, series, literatura. Creo que hay una cuestión de política editorial de cada editorial o de cada productora. Sí, no tenemos forma de cubrir esa discusión en los minutos que nos quedan de charla. No, pero es apasionante, no me digas que no. Eso sí. Las novelas que llegan acá de Stephen King están todas en español de España, por ejemplo. Claro. Entonces, es como que tiene que ver con el gusto de cada uno, pero tampoco hay un punto intermedio. Se reduce también a dónde se traduce. Claro. Eso. Yo pregunto, ¿ustedes imprimen para un mercado argentino? ¿O exportan también? Sí, pero también vendemos a países que no tienen representante de las licencias en ese país. Claro. Caso Chile, por ejemplo. Claro. Pero a México, por ejemplo, no. No, México no se puede porque hay un representante, claro, Uruguay también. Pero sí, creo que responde más a un gusto personal, porque es súper subjetivo esto, seguro, que a poder llegar a otros mercados. Claro, yo la pregunta apuntaba porque es obviamente en lo que trabajo yo es distinto el manejo. Vos decidís qué querés imprimir, cómo lo querés imprimir, etcétera. Por supuesto que no vas a tomar decisiones arbitrarias todas, pero a nosotros los que traducimos webcomics nos dicen tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, etcétera. La bajada de línea es el famoso español neutro, que yo digo que no existe. Voy a decir acá que yo me tomo ciertas libertades, no en el sentido de traducir argento, por así decir, pero sí es tan informal y como decía, como tan libre, menos estructurado, porque son artistas que pueden estar en Irlanda, en Corea, en Turquía, en lo que sea, que hay mucho en nivel muy adolescente. Entonces hay veces que ni el neutro te sirve. Y por suerte yo he metido
meto cositas. Meto un argentinismo, un chilenismo, un mexicanismo, un colombianismo por ahí y pasan. Tenemos un colega que queremos mucho que bautizó a esto el omniespañol, que sería el español que no es de ningún lado, es de todos lados y que dentro de todo se entiende. Obviamente la idea no es poner cosas en un fardo porque se nos van a matar, porque apunta a un mercado latinoamericano. Lo que se imprime o lo que se lee en esas páginas es toda la gente de Latinoamérica, entonces lo tiene que entender sí o sí. Pero he recibido buenas respuestas de eso. He visto comentarios en los webcomics, que esa es otra diferencia, tenés el feedback inmediato, apenas sale el título, ya está, la gente puede estar comentando. Había como mini discusiones de no, esto está traducido en Chile, esto está traducido en Uruguay, esto está traducido en Colombia, y yo como, gracias. Eso también es una diferencia. Claro, eso también es una diferencia que quizás en parte está bueno que ustedes decían por esta herencia, pienso yo, de los cómics norteamericanos más neutro y el manga, qué sé yo, a nosotros nos dicen así y ya está. Bueno, ¿algo que agregar usted? No. Es la línea editorial que manejamos y nosotros nos atenemos a este imaginario del castellano neutro. Vos como traductor en particular, o sea, más allá de la decisión editorial, me imagino que después de tantos años llega un momento que sale como si nada. Me imagino que no te vas a poner a retar a tu hijo en cómo hablaría Batman, pero a la hora de traducir fluye. Pero ¿te genera alguna incomodidad en algún momento hablar de un castellano neutro? No hablar, pero digamos traducir a un castellano neutro. Creo que por una cuestión generacional ya es medio como escuchar las voces de los personajes. Estamos hablando de personajes que tienen mucha historia encima. Por ejemplo, hay que traducir a Batman. Claro. Un poco la voz la tenés en la cabeza y habla en neutro. Yo me acuerdo que en otra editorial, Perfil creo que era, me acuerdo que Batman decía, bueno, sí, ya ahora tenemos que llamar a la cana. Y no me, tipo, no sé, más allá de la cuestión del término cana, pero... No, pero está claro, es un argentinismo. Siempre lo tengo eso en la cabeza de decir, no hagas eso. Claro. Pero bueno, qué sé yo, sí, a veces hacemos ciertos malabares para mantener todo en un neutro que se come mucha de la riqueza del texto original a veces. Porque claro, en Estados Unidos les da lo mismo. Ellos te escriben en fonética, te escriben inventando acentos, te escriben inventando estilos lingüísticos de cómo hablaría el extraterrestre del planeta Zarapatún y no están pensando en el traductor. En el traductor es neutro, además. Pero bueno, no, es las vicisitudes del día a día, digamos. De algún modo siempre alguna solución cae o se entabla, digamos, se abre la discusión. Que la discusión en realidad es, bueno, asterisco, y le pongo al pobre, el corrector que me toca, mira. Claro. Hacé lo que puedas. Tenemos esto, qué sé yo propongo esto, lo charlamos y bueno, después se consensuará alguna salida. ¿Hay diálogo ya que estamos hablando del manejo dentro de la editorial, ¿no? ¿Tenés diálogo fluido con correctores y demás a la hora de tomar estas decisiones problemáticas, ponele? O te toca... Polémicas, me gustó polémica, está muy bien. Pasamos de voces en la cabeza a polémicas. Digamos, ¿tenés una conversación fluida o es algo que, bueno, traducí, arreglá y lo que puedas? El gran condicionante de todo este proceso tan maravilloso que es el cómic es siempre el tiempo. Y el tiempo. Y el tiempo te condiciona estas cosas. La verdad estaría buenísimo tener mucho más diálogo y mucho más fluido con mis pobres correctores. Yo dejo un montón de notas tratando de explicar porque, digamos, nosotros tenemos un ejército de correctores que están ahí en muchas instancias tratando de pobres. Ahora después vamos a rendir de pleitesía cuando salgamos. Les debemos todo.
Pero, digamos, con quienes, bueno, trato de compartir, mirá, se presentó esto, esta es mi propuesta, no deja de ser eso, mi propuesta como traductor, después está entre ellos y si no, subirlo a editor o algo así para que se defina para un lado o para el otro, claro, cómo va a terminar determinada circunstancia, pero siempre en buenos términos. No, está bien, tampoco se van a... ¿Y vos qué podés decir de eso? Nosotros tenemos un proceso en las agencias de traducción, revisión, DTP, que es lo que hacías vos, que habíamos hablado, y revisión final con todo hecho, digamos. Yo en general con la gente que me revisa tengo muy buena relación, nos dejamos comentarios, porque la revisión después me la devuelven y yo como que la tengo que aceptar. Nos vamos dejando comentarios. En general, a mí lo que me pasa, por como soy yo, me tienen que bajar un poco la informalidad, digamos, como que lo tienen que achatar un cachito porque yo me voy a la estratosfera. Pero, tranquila colombiana, te dijeron. Sí, pero no, puse un Thalía coreana por ahí que pasó, está en vivo, no puedo decir dónde, pero me han aceptado cosas y hay cosas que, bueno, sé que todo no se puede, ¿viste? Pero por eso pongo varios, entonces pasan algunos. Muy buena conversación, aceptan mis delirios, digamos, es lo que a mí me encanta, de lo que hablaban ustedes, de hacer despertarse todos los días y decir qué piola. A mí lo que me gusta es, de los webcomics, es poder traducir como hablo, casi. Eso es como súper natural para mí el diálogo. Y me ha pasado, sí, un par de veces de por suerte, hay mucho respeto, como decías vos, me ha pasado un par de veces de no coincidir con la revisora. Era una canción que la revisora es fan de BTS y me dijo, no, esta canción es de BTS. Y yo le decía, bueno, traduzcámosla porque no sé qué, no me acuerdo si yo decía de traducirla o dejarla en inglés, y no me acuerdo quién decía qué, pero no nos pusimos de acuerdo y dije, bueno, hablemos con nuestra PM. Esa es la ventaja de la agencia, como que yo decisión final no tengo casi nada y la PM arbitró, decidió, por supuesto no lo mío, porque yo nunca tengo razón, pero siempre con respeto de la opinión ajena. La mayoría de las revisiones, obviamente cometo errores, todos cometemos errores, pero la mayoría de las cosas que me modifican, que me cambian, yo las veo como preferenciales y no hay nada que discutir ahí, salvo que hay algo que diga, no, esto no me gusta para nada, que no me ha pasado hasta ahora. Es respeto por el trabajo de la otra persona porque sabes que está poniendo la misma cantidad de amor que le estás poniendo vos, digamos. Bueno, vamos a girar un poco el tema de la conversación. Pues tenemos unos minutitos más y después vamos a aceptar preguntas del público, si las aceptamos. Acá Nico nos dejó digamos, como un planteo que por ahí es extendible a otros géneros, a otros rubros, que es, él habla de capacidades específicas que se puedan llegar a necesitar para traducir cómics. Y yo sé que va por el lado de cuán fanático del cómic hay que ser para poder traducir cómics. Vos antes nos hablaste de, particularmente en el cómic americano, de los conocimientos previos. Vos también hiciste alguna mención al respecto. Bueno, dejo la pregunta ahí. ¿Cuán fanático del cómic hay que ser para traducir cómic? Para mí, cero. Alguien que se demaña con el lenguaje y con un poco de astucia lo puede sacar. El tema es quedar expuesto, porque el fandom sí está al tanto de todo esto. Entonces tiene que estar como parejo con un público que tiene cierto grado de obsesión con los personajes y cariño y obviamente es una labor que se tiene que encarar con mucho respeto siempre. Pero para evitar eso, digamos, para evitar el momento incómodo de haber pifiado en algún concepto que podría considerarse básico en
para algún comiquero y bueno, al meme. Pero digamos, cualquiera puede hacerlo, no es una magia extraña, un vudú raro, digamos, que se tenga que hacer a oscuras. Pero el lenguaje es el mismo y cuando es difícil de traducir es que está mal hecho. En general tiene que ser siempre, lo tienen que entender. Esto es un lenguaje que tiene que ser muy primero. Nosotros nunca sabemos cuándo lo que hacemos va a ser el primer cómic de alguien o la primera historieta de alguien, el primer libro. Que me está pasando mucho de hijos de amigos que están leyendo cosas que traduje yo. Y eso fue tipo, uy, una puta madre. Pero bueno. La presión extra. Yo te juro, me obligaron, les digo. Fue Casanova. Ahora te podés explicar para mí. Hasta acá. Pero no, en general, sí. Martín. Yo no estoy de acuerdo con vos esta vez. Creo que hay que saber. Me parece que lo que tiene específicamente la licencia que nosotros publicamos es como tiene tanta historia previa, tenés que más o menos saber ciertas cosas. Nos pasó que se convirtió en un meme, como lo sugería Rodri, con una traducción de Green Lantern, que era una traductora que había estudiado traducción, era muy buena, pero bueno, cometió un desliz, como le puede pasar a cualquiera, que Green Lantern tiene un juramento, que es... o sea, en realidad lo que tiene él es se maneja por su fuerza de voluntad, digamos, que en inglés es will, y es parte de toda su mística y su historia. Y al desconocer esto, interpretó mal la frase como estaba armada cuando hablaba de Will y pensó que era el nombre de un personaje que se llamaba Will. Y entonces salió y pasó la corrección. No son ellos los correctores que lo revisaron, así que no los miren mal. Pasó y salió publicado así. Y bueno, nos incendiaron porque el lector que lee Green Lantern sabe que Green Lantern se maneja por su fuerza de voluntad y que no existe ningún Will. Y es algo que nos atormenta hoy en día, que nos despertamos con todo transpirados, agitados por las noches, aunque han pasado muchos años. Y creo que una persona que por ahí conozca de historieta, eso no le hubiera pasado. Creo que, verdad, un poco lo que dice Rodri por ahí, lo que requiere es investigar, o sea, averiguar un poco, googlear, meterse en foros, pero bueno, eso también por ahí te quita tiempo para la traducción, ponerte a investigar. Yo en lo personal traduzco cosas que conozco, que me gustan, tengo ese privilegio, no soy traductor, puedo traducir 2 cosas por año y elegirlas, pero bueno, me lo tomo recontra en serio, entro a foros, a veces hay algún loco que hizo una página donde puso cositas escondidas y me meto y trato de incorporar eso en la traducción o en alguna llamada, algo. Y creo que para traducir es necesario no solamente poner el conocimiento que tiene uno del inglés, sino también investigar y ser bueno escribiendo en castellano, porque nosotros publicamos en español y hemos recibido currículum de traductores que tienen unos títulos espectaculares, tienen mucha experiencia, pero mandan el CV con error de ortografía. Y eso ya es un filtro. O sea, si vos mandas un CV o un mail con error de ortografía, no pones acento a tu nombre, te llamas Sebastián y lo pones sin acento, es una señal de alerta para nosotros. Entonces, es importante eso, investigar, tener conocimiento siempre es un plus y escribir bien en español. Igual pobre Sebastián. Bueno. ¿Yo? Por favor. Dale. A mí me parece que estas décadas de historia, en este caso pesan, tienen un peso que para los webcomics no los tiene. Yo empecé sin conocer el mundo, ahora es un viaje de ida, no me sacas de ahí ni a palos. De hecho, yo ya empecé a pedir, traducir cosas, loca. Bueno, ese peso en los webcomics no está. Me parece acertado que digan que es muy preferible conocer la historia para evitar errores así. Sin embargo, con lo que yo hago, lo cambiaría un poquito a la capacidad de investigar, digamos.
que todo se aprende. Es cierto que de las especializaciones, no me salía la palabra, especializaciones que tenemos en traducción, quizás traducir cómics, si no venís de un entorno súper formal, si te sale bien la traducción informal, es más sencilla que otras cosas. Si tenés capacidad de síntesis, es lo que más se necesita, capacidad de síntesis. Puede resultar más sencilla quizás que otras especializaciones. Así todo, como bien ustedes dicen, lo que no se sabe se estudia. Y es un error para mí de profesional, si vas a encarar algo de lo que no sabes mucho, encararlo sin haber estudiado. Yo no sé si me pondría a hacer un cómic de Green Lantern ahora. Habiendo dicho eso, por lo menos sé que no hay ningún Guillermo ahí dando vuelta. Pero eso también, y bueno, es como, no sé, que vos te especializas en legales y que te manden un texto de medicina. Si vos aceptás hacerlo, que ese ya es el primer paso, que no todo profesional lo va a aceptar, decir, bueno, no sé de esto, ¿cómo me capacito? Eso me parece súper importante. ¿Hay que ser fan? Yo no creo. Fan, no. Pero saber en qué te estás metiendo como profesional de la traducción, nosotros que lo estudiamos en la carrera nos dicen eso. De lo que no saben, lo investigan. Nadie sabe todo. Eso me parece que es más importante que ser fan. El fan le va a poner más corazón, le va a poner más pecho, seguro que sí. Y así quizás le pife, digo yo, en algunas cosas. Pero no sé, mi opinión es esa. No, sí, es lo mismo para todo. Lo que pasa es que también para traducir legales no es necesario ser abogado. Para esto no es necesario ser un historietista o estar tan metido, digamos, pero sí requiere mucha investigación. Es así. Bien. Bueno, podemos hablar un montón de tiempo, podríamos hablar un montón de tiempo, pero se nos acaba el tiempo. Nos quedan unos minutos para hacer preguntas, así que bueno, si alguno quiere decir algo más, si no, pasamos a las preguntas. Pasamos a las preguntas. Allí, no sé si tenemos un micrófono, y tenemos a alguien que lo alcance, porque yo me puedo llegar a matar. ¿Quién lo pidió? Pero vamos pasando esto. Bueno, Gracias. ¿Qué consejo le darían a un traductor que quiere iniciarse en todos los ámbitos, tanto cómic como webtoon, y desde el punto de vista del editor? Sí, llega el cable, llega. Creo que algo que por ahí no mencionamos y que es importante es conocer qué es lo que está editando la editorial. Me parece que eso es importantísimo. A veces nos pasa que llegan CVs o propuestas de traductores que no conocen lo que la editorial publica o no saben cómo la editorial publica, sin ir más lejos. Nosotros, cuando publicábamos Marvel, Captain America era Capitán América. Y un chico que vino a traducir después de que habían publicado años, toda la traducción decía Captain America. Entonces, pues es una pavada, ¿no? Pero es como un ejemplo de no está bien visto para la editorial que vos te postules o que quieras hacer algo en la editorial y no conozcas qué es lo que hace la editorial o cómo lo hace. Parece que eso es muy importante en mi perspectiva, en mi experiencia. Si se me permite, practica también. Agarra un cómic que te guste y empezá a abrir un Word y empezá página 1, viñeta 1, empezá a practicar. Eso siempre te va a servir para ir agarrando el lenguaje y un poquito el métier, y mucha red social, estate atenta a las búsquedas. No solo nuestra editorial, hay un montón de editoriales que también hacen búsquedas periódicas de traductores, las opciones están abiertas, así que dale para ese lado y sí, busca. Y un truco interesante, no sé si, pero es cuando traduzcas los textos, porque es todo hablado, casi todo hablado, excepto las narraciones en caption, trata de leerlo en voz alta y que suene creíble. Digamos, que suene como que una persona humana, un ser humano, en caso de que sea un ser humano, esté pronunciando esas palabras. A veces los mismos
textos no ayudan, digamos, los originales no ayudan, pero en general vas a encontrar que te va a dar una fluidez y vas a encontrar tu propia música al escribirlo. Agrego una cosa más. Si llegaras a la instancia de hacer una muestra para la editorial, una cosa que nosotros nos fijamos mucho es que no se traduzca en forma literal. El ejemplo que se me ocurre ahora es el Cry Me a River, no poner Llorame un río. Muchísimo se ve eso de traducir, a veces palabra por palabra, y no buscar cuál es el equivalente en español, que puede ser algo completamente diferente. Eso me parece también muy importante. Igual te cuento por las dudas que en la carrera de traducción desde el primer año te dicen que no hagas eso. Así que si estás estudiando traducción, si la persona está estudiando traducción, lo vamos a saber, a menos que, bueno, no se le agarre un aneurisma, qué sé yo. Pobre Will igual. Pobre Will, pobre Guillermo que lo mataron. En webcomics hay aplicaciones, yo por NDA no puedo dar nombres de absolutamente nada, ni ahora ni en privado, por favor. Hay aplicaciones... Sí, literal. Hay aplicaciones que ofrecen traducción gratis o sea, como una especie de práctica. Supuestamente, si lo haces bien y hay buenos comentarios, si gusta, te pueden incorporar a su base para traducir y empezar a pagarte. No sé cuánto pagan, no sé cuánto tenés que hacer, no sé detalles. Sé que hay plataformas que ofrecen eso. Me parece como una buena práctica, sería como una especie de pasantía, digamos, voluntaria. Yo como profesional nunca voy a decir regalen el trabajo, pero todos hemos trabajado gratis en algún momento por ponerle amor al arte o porque estamos empezando o porque, esto me gusta, y lo vas probando, no vas a pretender que te paguen por ver si te gusta algo. Después, estas son páginas, lo que hablábamos al principio, son plataformas inmensas que manejan millones, como vos hablas de las películas de Marvel, manejan millones en mercado, qué sé yo, es una forma muy distinta a la que tienen ellos de trabajar, y trabajan con agencias de traducción. Entonces, el otro día alguien por LinkedIn me preguntó lo mismo, yo le recomendé que, bueno, primero obviamente estudie cuáles son estas plataformas que venden o publican webcomics. Y segundo, haga una investigación. Todos como traductores, imagino, hemos hecho investigación de agencias, y la mayoría de las agencias en sus páginas ponen a qué se dedican o con qué empresas trabajan. Y bueno, ir mandando CV a esas agencias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si podés repetir con el micrófono, nos haces una gauchada. A los editores quería preguntarles si tienen experiencia de traducción de alguna otra lengua que no sea inglés. Yo estoy terminando una novela gráfica de noruego a español, pero para una editorial española. De ahí viene un poco. Y me sumé a la charla con el tema de las onomatopeyas. Podría haber estado ahí en el panel con ustedes, porque es muy consonántico el noruego y encima lo tenía que llevar al español ibérico, que no es mi lengua materna. ¿Tienen alguna experiencia para contar así alguna perlita de una lengua periférica o que no sea inglés? No, en realidad hemos hecho el camino inverso de traducir del español al inglés. Y hemos notado la diferencia enorme que hay entre que lo haga un hablante nativo y que lo haga alguien que sea argentino y que traduzca. O sea, la diferencia es abismal. Pero bueno, no hemos salido de esos idiomas. No. Bueno, yo el 90% más o menos de las cosas que hago es traducción indirecta del coreano. Como decía hace un ratito, el coreano tiene esta particularidad que puede verbalizar sonidos. Eso complica un montón. Complica. Llega un punto que le sacás la vuelta. Y también, bueno, insisto, hay muchos artistas, indistintamente de dónde vienen, que inventan onomatopeyas. Tengo varias anécdotas con colegas
conocidos, que es que le llegamos, o sea, tuve que hacer un contacto con una persona que sepa coreano para decirle qué es esto y que me diga, no es una palabra que exista. Entonces fue como, bueno, como dije hace un rato, si inventa el artista, voy a inventarlo también. Así que mi experiencia es con el coreano y bueno, es esa. Lo que más complica es la verbalización de sonidos y se va resolviendo. En español, el resultado final, fuera de las burbujas y fuera de los captions, ¿lo llamaste vos? De los cuadros, resulta teniendo muchos verbos, porque hay sonidos que son irreproducibles. Sit. A menos que mueva la silla y le pones trrr, va a ser se sienta. O stand, lo mismo. De pie. No vas a poner... No sé. No se me ocurre. Pero... Estamos grabando, ¿no? Sí. Obvio. Pido disculpas, publicamos también manga nosotros, o sea, lo tengo totalmente fuera de mi radar porque no soy lector de manga, pero también tenemos como las particularidades japonés, ellos hacen muchos globos que son verticales y tienen como ciertos detallecitos que los traductores a veces interpretan que, bueno, esto debe ser un punto suspensivo y en realidad no. El otro día aprendía que por ahí una raya es como una entonación de cómo termina diciendo la frase y bueno, tiene como ese yeite, pero sí, yo no hablé de manga porque no soy lector de manga y se me escapó, pero bueno, tenemos también ese plus. Y perdón, que agrego lo de los mangas también, perdóname, los mangas también tienen muchas... símbolos insertados en la misma imagen y que a veces no lo reconozco, está tan disimulado que no lo juegan muchísimo con eso. Yo por suerte no me traduzco manga, pero eso es también un temita del japonés. Yo les digo que yo traduzco narrativa, así que veo todo esto, yo soy lector de cómics y los redisfruto, pero menos mal. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y ya vamos cerrando. Allá al fondo. Hola, sí. Tenía una pregunta sobre la traducción de los cómics de Estados Unidos, especialmente sobre esta coexistencia entre los nombres en inglés y los nombres de los personajes que históricamente se traducían, algunos ahora quizás no, en las películas no. ¿Cómo ven eso en el futuro? ¿Creen que van a estar todos en inglés, que va a seguir habiendo nombres traducidos? ¿Qué opinan? Es una buena pregunta. Justo mencionaba Green Lantern, que muchos lo conocen como Linterna Verde, aunque es una traducción errónea. En realidad es Farol Verde, pero sí, se instaló. Sí, es algo que a nosotros a veces nos cuesta también. Heredamos personajes en inglés como Batman, Superman, que nunca nos cuestionamos traducirlo, pero de repente aparecen otros como, no sé, Canario Negro, Cíclope, Tormenta, que se traducen. ¿Por qué? No tengo idea, realmente. A veces es una cuestión puramente subjetiva, a veces es algo sonoro, que suena mejor decirle Cíclope que Cyclops, pero sí, también me parece que es un terreno muy subjetivo. Es verdad que antes por ahí se traducía muchísimo más que ahora. Ahora tenemos películas que se estrenan con el título en inglés y a veces una llamadita abajo, una aclaración o algo. Teníamos el otro día una discusión en la editorial sobre Twister, cómo había salido acá y salió como, lo investigamos, salió como Twister. Teníamos la duda porque queríamos hacer la referencia si le poníamos Tornado a la película o Twister, y era Twister. Así que creo que estábamos en una etapa de mucha transición donde todavía no sabemos, o sea, los Avengers le dicen Vengadores a veces en las películas, entonces aunque le ponen el logo de la A en el póster, creo que se va a ir virando de a poco a dejarlo todo en inglés, me parece a mí en lo personal, porque hoy tenemos tanto acceso a la información, todos vemos noticias de la que se está publicando en Estados Unidos y ya los nombres los tenemos. Entonces por ahí es acostumbrar a la gente que todavía arrastra cosas de los cómics de Novaro, de los Super Amigos y de las cosas que nos pusieron en la tele.
Sí, en general la editorial te lo va a decir. Yo me acuerdo que nosotros habíamos empezado manteniendo a rajatabla todos los nombres en inglés. De hecho, en Spider-Man estaba el lagarto, que era el Lizard, y yo haciendo malabares cuando ahora hacía un juego de palabras con que era un lagarto, porque no tiene sentido decirle Lizard todo el tiempo. Y después con el tiempo fue cambiando por una cuestión de que a veces nosotros publicamos también para un mercado que habla en español y lo hace, o existe la idea que lo hace un poco más accesible, y es verdad. Cuando, no sé, anda a pedirle al kiosquero que te traiga la Justice League, ¿entendés? Y que puede llegar a interpretar, pero bueno, digamos, es las vicisitudes del mercado y son las que son. Se fue flexibilizando después, ahora con DC se usa mucho más, estamos usando en la editorial mucho más nombres pasados al español, pero la editorial lo va a ir definiendo según lo vaya viendo. Puedes pelearte todo lo que quieras, la editorial es la editorial. Es la que paga cheque. Sí, sí. Igual me parece que lo más maravilloso que le pasó a la historieta es Batman en Italia, que era L'uomo pipistrello. Me parece maravilloso. Me imagino los globos de diálogo. El logo, claro. Bueno, ¿alguna pregunta más y vamos cerrando? No hay más dudas. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta mesa redonda. Espero que haya sido ilustrativa, si se quiere. Agradezco no haberme matado acá atrás. Y bueno, muchas gracias a Lati por organizar este espacio y por permitirnos hablar de esto que nos gusta tanto.